Doña Conchi. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Esta comparecencia la habíamos solicitado en agosto de 2016. Hemos intentado actualizar todos los datos, pero sí es verdad que queríamos hacer una visión global de lo que es el sector primario en Canarias, el peso en la estructura económica que tenemos y además una evaluación que yo creo que no podemos tampoco valorarla en los últimos 2 años, en los últimos 3 años, sino una valoración que pudiéramos hacer en un amplio periodo de tiempo para saber qué políticas se han realizado y por qué han sido los factores y, sobre todo, lo más importante, qué perspectivas de futuro son las que vamos a realizar precisamente para que el sector primario recupere una fuerza que entendemos que debe tener dentro de la economía canaria. Somos islas, lo hemos hablado muchísimas veces. El sector primario es fundamental para la alimentación de todos los canarios y canarias. No podemos depender del exterior de la manera que lo estamos haciendo actualmente. Tenemos que incrementar nuestro abastecimiento, tenemos que dirigirnos hacia soberanía alimentaria y esos son, digamos, unos objetivos que entendemos que deben ser prioritarios ahora mismo en las políticas que se realicen en Canarias. Por ello, cuando hablamos del sector primario, hablamos de todas las actividades que se obtienen a través de los recursos naturales, como es la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura. El peso que pueda tener dentro de la economía, digamos que en las cifras económicas y esos grandes datos macroeconómicos de análisis que hacen los expertos sobre estos temas, se habla del peso que se pueda tener en el PIB como uno de los indicadores que nos pueden dar la fortaleza que pueda tener ahora mismo el sector agrícola en Canarias. Y, evidentemente, el porcentaje sobre el PIB que tiene el sector primario en Canarias es muy bajo. Y, de hecho, hay datos en los que en los últimos 50 años, si cogiéramos esa horquilla de 50 años, podemos ver cómo ha disminuido y cómo se ha ido cambiando todo el modelo económico en Canarias, sobre todo dirigido al sector terciario, el sector de servicios, en cualquier caso el turismo principalmente, y que es donde se ocupa la mayor parte de la población activa, que digamos que es otro factor importante, es el empleo que ocupan esos sectores para saber el peso en la economía que tiene esos sectores. Como decía, en los años 60 la aportación al PIB de la agricultura rondaba entre un 32% y en el 2006 estábamos en un 2,6%, ¿vale? Ahora, en los últimos años, 2015, estábamos en 1,4% aproximadamente del valor. Esos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Con respecto a la población que se dedica a trabajar en la agricultura, de un 41% que teníamos también en esa década de los 60, hemos pasado en el 2006 a un 4% de población, y ahora veremos cómo a lo largo de 2006 en adelante también ha disminuido la población, aunque este índice realmente también hay que tenerlo en cuenta, la evolución tecnológica en la agricultura, es decir, que no es un índice el que haya más población dedicada a la actividad agraria, no es un índice precisamente que sea clave para saber, digamos, cómo está evolucionando. Los datos del INE de población para el 2017 nos dicen que en la agricultura, en el primer trimestre de 2017, las personas dedicadas son 20.400 personas. Esos son datos sacados del INE. Y que esa variación interanual ha descendido un 8,52. Esos son los datos obtenidos de los indicadores de economía canaria publicados por la Consejería de Hacienda en el primer trimestre, ¿vale? Cuando hablamos del sector primario, dentro de estos datos económicos, nos habla de unos índices económicos. Yo no me quiero enrollar con la parte económica de la macroeconomía, pero bueno, para entenderlo, porque al final son los datos económicos que podemos tener, están basados en lo que se llama el BABP, que es el valor añadido bruto de los precios básicos, ¿vale? Y para entendernos, esto sería la producción final agraria menos los gastos que tienen los agricultores y ganaderos en cuanto a semillas, todo lo que son los insumos, y eso viene a darnos este dato, ¿no? Y este dato también lo tenemos aquí en este cuadro que decía, que está publicado en la Consejería de Hacienda, que habla de la actividad dentro del sector primario de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Nos habla que en el 2015 pasamos de ese índice era 75,2 en el año 2015, el año anterior había sido 77,2, o sea que había disminuido en esa cantidad, ese valor. Y el último trimestre de 2016, que es lo último también que se tiene de ese ABP, sí se ha incrementado ligeramente. Hemos pasado de un 85,9 a un 86 en ese índice, ¿vale?
este índice también tiene que ver, como decíamos, al final tenemos que tener en cuenta que también tiene que ver con las subvenciones que se obtienen y, por tanto, los datos que estamos viendo es que realmente no hay una variación muy real de que realmente estemos incrementando, aunque los datos, tuvimos una comparecencia en el último pleno y hablamos de los últimos datos de 2016, de cómo se había incrementado sobre el PIB, pero tendremos que analizar cada uno de los subsectores, porque después la realidad del sector primario que tampoco es igual para todos los subsectores que tenemos, ¿no? Y en cuanto a la población que se dedica, a la población activa que se dedica, los ocupados que tenemos en el sector primario, con datos del INE del cuarto trimestre de 2016, también ha incrementado mínimamente. Pasamos de 20,4 a 20,8, ¿no? Estos son en miles de personas, o sea, de 20.400 a 20.800 personas ocupadas en el sector primario. Con lo cual, bueno, ese pequeño incremento también no solamente tenemos que se dé, porque a lo mejor también hemos visto que han habido políticas para que la población juvenil, los jóvenes se vayan a la agricultura, sean capaces de insertarse en el mercado del sector primario, pero sobre todo lo importante es que los mantengamos, es decir, que sean gente que no inicie la actividad para después abandonarla, sino que pensemos capaces de que estén durante el tiempo en esta actividad. Bueno, todos estos datos, que son datos económicos, pero que al final son los datos en que nos basamos para ver cuál es la realidad de nuestro sector primario. Voy terminando ya para dar las primeras preguntas antes de la segunda intervención y dejar paso a todos los compañeros. Lo que tienen que ponernos en sobreaviso es cuáles son las perspectivas de futuro. Hemos hablado de las políticas de subvenciones. La hemos hablado muchas veces, tenemos una moción aprobada en el Pleno con una serie de caminos tanto fiscales como económicos, pero no solamente son económicos, sino también son sociales, es decir, qué tenemos en nuestro mundo rural, qué queremos hacer de nuestro mundo rural. Por ello le preguntamos que con estos datos, con esta situación, cuáles son las perspectivas y cuáles son los proyectos en este caso, del Gobierno de Canarias para el sector primario. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor consejero.